Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la última hora, mirando la actualidad, pendientes, por supuesto, del conflicto en Ucrania, de las últimas declaraciones de Volodymyr Zelensky, también mirando a Olaf Scholz, que por cierto, hoy ha estado de viaje inesperado en Kiev, y mirando también a la OTAN, pendientes de la respuesta de China a la última amenaza de Donald Trump. Miraremos también al indulto de Joe Biden, a la tensión en Siria y, por supuesto, también a lo que está ocurriendo en las últimas horas, en los últimos minutos entre Israel y Hezbollah. Se habla del primer ataque por parte de Hezbollah. Ya ha salido al paso Benjamín Netanyahu. Enseguida les contamos esto, pero empezamos contándoles que la oficina ejecutiva del presidente de Rusia, la administración presidencial, ha comenzado a preparar a los funcionarios regionales para crear una imagen de victoria para los ciudadanos rusos. Según se informa, este fue una de las tareas principales en un semanario para vicegobernadores en el taller de gestión de Senez, cerca de Moscú. Una de las fuentes dijo al diario Kommersant que el Kremlin asumió que la guerra de Rusia contra Ucrania terminaría en algún momento y que debían estar preparados para ello. Decía, por eso, desde el punto de vista de la administración presidencial, es necesario centrarse en la mayoría tranquila, que estará satisfecha con el logro de los objetivos en la guerra y con el hecho de que Rusia haya conservado los territorios ocupados. El Kremlin también ha dado instrucciones a las autoridades regionales para que trabajen con los veteranos de guerra, incluida su inserción laboral y su rehabilitación. A Rusia, además, le preocupan las opiniones expresadas en Occidente de que es necesario lograr un alto el fuego para darle a Ucrania un respiro. Este no es el camino hacia la paz, es lo que afirmaba el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y de Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en Moscú. Escuchamos las palabras de Sergei Lavrov. Dice que Occidente cede ante Zelensky. На поводу у Зеленского, потакая всем его капризам. Но такая была позиция: ни слова об Украине без Украины. А то, что они в рамках формулы Зеленского уже 2 с лишним года обсуждают Россию без России, это никому в голову не приходит. Lavrov, que decía que Occidente lleva 2 años cediendo ante Zelensky, que cuentan con ellos para todo, pero no preguntan a Rusia. Dice además que les preocupa que últimamente escuchan cada vez más a menudo en Occidente, en Bruselas, en Londres, en París o en Washington, que están empezando a hablar durante el fuego como una forma de dar un respiro a Ucrania y darse esta oportunidad de que Ucrania vuelva a bombear armas modernas de largo alcance. Dice que este, por supuesto, no es el camino hacia la paz. Precisamente mirando a Rusia, miramos a más declaraciones. En concreto apuntan a que si Estados Unidos obliga por la fuerza a otros países a utilizar el dólar, solo reforzará la tendencia del uso de monedas nacionales en los pagos internacionales. Es lo que declara este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Así comentaba las afirmaciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazaba la semana pasada con imponer aranceles comerciales de un 100% a los productos de los países BRICS si el grupo decide crear una divisa alternativa al dólar. Decía Peskov que la idea de que los BRICS estén intentando alejarse del dólar mientras otros se quedan mirando se acabó. Es lo que escribía el político en su cuenta de True Social. Por su parte, Peskov dice que si Estados Unidos recurre a la fuerza para obligar a los países a utilizar el dólar, posiblemente reforzará aún más esas tendencias a pasarse a las monedas nacionales. El dólar, decía, está empezando a perder su atractivo para una serie de países. En este sentido, decía que es un proceso de erosión del atractivo del dólar, que de hecho está en marcha y cobrando impulso. Miramos también a China, que ha respondido a la última amenaza de Donald Trump. Dice que Estados Unidos está intentando desestabilizar las finanzas globales y aprovechar el dominio del dólar como arma geopolítica. Todo esto después de la amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a las naciones BRICS que implementan esfuerzos de desdolarización. Decía literalmente que Estados Unidos ha usado durante mucho tiempo su hegemonía del dólar para trasladar las crisis, propagar la inflación estadounidense a otras partes del mundo y convertirlo en una herramienta geopolítica que daña la estabilidad económica y financiera internacional y perturba el orden internacional. Es lo que apuntaba Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Estados Unidos. Contrastó esto con los BRICS, que dijo que seguirían promoviendo la cooperación económica y un sistema financiero más inclusivo y justo. Mientras tanto, el Kremlin alertaba este lunes de los intentos de organizar una revolución popular como la ucraniana en Georgia, escenario desde hace días de violentas protestas por la decisión del gobierno de suspender las negociaciones de ingreso en la Unión Europea. Decía Peskov que el paralelo más directo es lo ocurrido en el Maidán en Ucrania. Se dan todos los indicios de que se intenta organizar una revolución naranja, es lo que decía el portavoz presidencial en su rueda de prensa telefónica diaria.
Mientras tanto, las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas contra territorio ucraniano un total de 110 drones kamikaze Shahid y de otros modelos en un nuevo ataque masivo que ha matado a una mujer en la ciudad de Ternopil, en Ucrania occidental, según informaba la Fuerza Aérea y los servicios de emergencia ucranianos. Del total de drones lanzados por Rusia, las defensas ucranianas han derribado 52 sobre el territorio de 10 regiones del norte, el centro, el oeste y el noreste de Ucrania. Otros 56 drones han perdido el rumbo por la acción de los medios de guerra electrónica del ejército ucraniano, según el parte de la Fuerza Aérea. Una mujer, como les contamos, perdió la vida en la ciudad de Ternopil, del oeste de Ucrania, al impactar un dron ruso contra un edificio de viviendas. Otras 3 personas sufrieron heridas por ese impacto, según informaban los servicios de emergencias ucranianos. El ejército ruso, mientras tanto, sigue avanzando. En concreto, 725 kilómetros cuadrados en territorio ucraniano en noviembre, su mayor ganancia territorial en un mes desde marzo de 2022 y las primeras semanas de la guerra, según un análisis de AFP de este lunes basado en datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. En el conjunto de noviembre, las fuerzas rusas ganaron más terreno que en octubre, que ya supuso un avance sin precedentes desde hace más de 2 años y medio, en particular en el este de Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk. Miramos también a Rusia, en este caso publicando una lista de prisioneros de guerra que Ucrania no quiere aceptar. La comisaria de Derechos Humanos de la Federación Rusa, Tatiana Moskalskova, publicó una lista de 630 prisioneros que Kiev se niega a aceptar. Expresó su esperanza de que se incluyan en el próximo intercambio. En su canal de Telegram, la defensora del pueblo señaló que estos prisioneros de guerra se encuentran retenidos en el territorio de la Federación Rusa desde hace más de un año. Decía, estoy publicando una lista correspondiente con la esperanza de que sean incluidos en el próximo proceso de intercambio. A principios de noviembre, el defensor del pueblo ruso llamó a Ucrania a volver a un diálogo constructivo sobre el intercambio de prisioneros, ya que debido a la politización de esta cuestión por parte ucraniana, el proceso de intercambio es extremadamente difícil. El comisario de Derechos Humanos de la Verjovna Rada de Ucrania, Dmitry Lubinets, pidió entonces al comisario federal listas de prisioneros de guerra ucranianos que Rusia está dispuesta a intercambiar. Miramos también a Zelensky, que ha vuelto a mostrar un giro considerable en su retórica, abogando por la búsqueda de métodos diplomáticos para resolver el conflicto con Rusia, al tiempo que se quejó de la falta de personal en el ejército ucraniano. Zelensky admitió que Ucrania tiene actualmente dificultades para lograr sus objetivos, como hacerse con el control de Crimea en el campo de batalla. Decía Zelensky que a nuestro ejército le falta fuerza para hacerlo. Eso es cierto, es lo que apuntaba en una entrevista con la agencia japonesa Kyodo, publicada este lunes. Tenemos que encontrar soluciones diplomáticas. En este sentido, Zelensky enfatizaba que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo conocen la posición de Ucrania y su llamado Plan de la Victoria, que tiene como objetivo ponerla en una posición fuerte para permitir que la diplomacia tenga lugar. Decía Zelensky que están estudiando el plan y van a reaccionar, pero no habrá capitulación por parte de Ucrania. Eso es un hecho y creo que el propio Trump lo entiende. Miramos de nuevo Ucrania. La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa ha subrayado la opción de que las autoridades de Corea del Norte amplíen el despliegue de militares en apoyo a Rusia y manden hasta 100.000 tropas a la región rusa de Kursk, escenario de enfrentamientos tras una ofensiva terrestre ucraniana iniciada el pasado mes de agosto en el marco de la guerra. Decía, no descartamos esa posibilidad. Según las estimaciones de la Dirección General de Inteligencia, realmente pueden ser hasta 100.000 militares norcoreanos, lo que manifiesta el director del Departamento de Inteligencia ucraniano, Andrei Cherniak, en declaraciones a la radio Svoboda, recogidas por la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. Seguimos mirando a Ucrania, en este caso a su relación con Europa. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, no ha descartado el envío de militares europeos a Ucrania, es lo que afirmaba en una entrevista con ANSA. Dice que para la Unión Europea es la crisis de seguridad más grave. Además dice, creo que no debemos excluir nada y mantener una cierta ambigüedad estratégica, es lo que respondía cuando le preguntaron si los soldados del bloque podrían desempeñar un papel en Ucrania. Asimismo, Kallas señaló que ya está tendiendo puentes con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió poner fin al conflicto en un breve plazo de tiempo. Kallas ya visitó el domingo Kiev. Decía además que es su primera visita desde que asumió el cargo y que su mensaje es claro, que la Unión Europea quiere que Ucrania gane esta guerra y que haremos lo necesario para ello. También miramos de nuevo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que criticaba este lunes en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, celebrada en Kiev, cualquier contacto con el presidente ruso Vladimir Putin para explorar la opción de poner fin a la guerra. Decía Zelensky, después de una conversación con Putin hay una segunda, una tercera, una quinta conversación, porque a veces la gente quiere tomar el liderazgo por sí misma, es lo que apuntaba el jefe de Estado ucraniano ante Scholz, que a mediados de este mes llamó por primera vez en 2 años al líder del Kremlin en medio de las crecientes especulaciones sobre la apertura
de un proceso de negociación para lograr la paz. Zelensky añadió que este tipo de acciones pueden propiciar una ola de reconocimiento de facto que no refuerza a Ucrania. Decía literalmente, en mi opinión, es mi opinión, como he dicho, entre nosotros y Alemania hay muchas más coincidencias que diferencias, así remachaba el líder ucraniano. Por su parte, Scholz reafirmó el compromiso de Alemania de seguir ayudando militarmente a Ucrania y defendió también que se busquen caminos que puedan llevar a una paz justa y duradera para Ucrania. Precisamente el canciller alemán Olaf Scholz ha prometido este lunes al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Rusia no impondría sus condiciones a Ucrania en caso de negociaciones de paz entre ambos países. Scholz dice que tienen aguante. Manda este mensaje para Putin. Escuchamos. Ganz deutlich an die Adresse Putins. Wir haben einen langen Atem und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange wie das. Decía Scholz que nada que concierne a Ucrania se decidirá sin Ucrania, es lo que declaraba en una visita a Kiev, donde abordó la perspectiva de conversaciones con Zelensky, asegurándole que Rusia no podrá dictarle la paz. Miramos en este caso a Hungría. El ministro de Exteriores Péter Szijjártó ha afirmado este lunes en la capital rusa que el peligro de la escalada de la guerra en Ucrania es mayor que nunca y que por ese motivo Budapest ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar un arreglo pacífico al conflicto. Dice que el peligro de la escalada de la guerra en Ucrania es mayor que nunca, es lo que apunta el jefe de la diplomacia magiar en una reunión con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, según apuntaba la agencia oficial rusa TASS. Agregó que los últimos 1000 días han demostrado que esta guerra no tiene solución en el campo de batalla, por lo que solo se puede poner fin a ella mediante negociaciones y los canales diplomáticos deben estar abiertos para las mismas. Hablamos también en este caso del mensaje de Alemania a China. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, se encuentra en Pekín para una visita durante la que se va a reunir con su homólogo chino Wang Yi, con quien va a tratar asuntos de seguridad como la guerra en Ucrania y las desavenencias comerciales entre el gigante asiático y la Unión Europea. Baerbock dice que ser neutral, como es China, es apoyar a Rusia. La escuchamos. Wir verhalten uns neutral, aber wie schon Desmond Tutu sagte, in Zeiten von Angriffen und Opfern bedeutet Neutralität im Zweifel auch, man unterstützt den Aggressor. Und ob das wirklich im Sinne eines Mitglieds des Sicherheitsrates ist, ob das wirklich im Sinne von Ländern ist in der Welt, die in ihrer eigenen Region im Zweifel auch Sicherheitsherausforderungen haben. Und über diese Frage haben wir intensiv gesprochen. Und deswegen werbe ich hier eben so sehr dafür, dass wir gemeinsam zu einem gerechten Friedensprozess kommen in diesen so herausfordernden Zeiten. Und deswegen haben wir auch über Nordkorea intensiv gesprochen. En declaraciones a su llegada difundidas en la red social Weibo por la embajada alemana en Pekín, la ministra afirmaba que no hará caso omiso del hecho de que China va en contra de los intereses europeos fundamentales con su ayuda económica y armamentística a Rusia. Ha advertido que la guerra de Ucrania amenaza directamente la paz en Europa. Así instaba a Pekín a asumir la responsabilidad de la paz y la seguridad en el mundo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, en China, el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi ha trasladado a su homóloga alemana que China está comprometida a promover conversaciones de paz en Ucrania, destacando que los desacuerdos y diferencias entre China y Alemania no deben suponer un obstáculo para la cooperación entre ambos países. Decía que el mundo se enfrenta a múltiples desafíos y los factores inciertos, inestables, impredecibles han aumentado significativamente. Cuanto más turbulento es el mundo, más deben mantener la compostura las grandes potencias. La relación entre las grandes potencias debe permanecer estable, es lo que señalaba Wang, según se recoge en un comunicado de la Cancillería china. El diplomático agregó que China y Alemania deben superar interferencias y adherirse a un tono de diálogo y cooperación, dejando a un lado mentalidades de confrontación propias de la Guerra Fría. China, que además ha afirmado que Rusia no ha atacado a ningún tercero, mientras sus bombarderos con capacidad nuclear patrullaban cerca de los aliados de Estados Unidos en el Océano Pacífico Occidental. Según el Ministerio de Defensa de Japón, las patrullas aéreas conjuntas de Rusia y China se llevaron a cabo el viernes sobre el mar de Japón, también conocido como Mar del Este en Corea del Sur, así como sobre el mar de China Oriental y las aguas al este de la llamada primera cadena de islas este sábado. El Ministerio de Defensa chino confirmó los vuelos y dijo que formaban parte del plan anual de cooperación con el ejército ruso. La misión no se dirige contra ningún tercero y no tiene nada que ver con la situación internacional y regional actual, es lo que añadía Pekín. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que las aeronaves involucradas en las misiones de patrulla conjunta, incluidos bombarderos y aviones de combate, no violaron el espacio aéreo de países extranjeros, ya que actuaron estrictamente de acuerdo con las disposiciones del derecho interno a realizar la misión de vuelo.
Seguimos mirando a Alemania. La ayuda militar que va a llegar a Ucrania en diciembre incluirá sistemas de defensa aérea Iris-T, tanques Leopard y drones armados. En lo que explica este lunes un portavoz del Ministerio de Defensa. Dice que el invierno está a la vuelta de la esquina, por lo que también habrá equipos de invierno, así como armas de mano y dispositivos de calentamiento. Es lo que precisa el portavoz horas después de que el canciller Olaf Scholz anunciara las entregas durante un viaje sorpresa aquí. Un portavoz del gobierno añadió que las entregas formaban parte de un paquete de ayuda militar ya anunciado por Berlín en octubre. También pendientes de la crisis en Francia, donde el primer ministro Michel Barnier ha impulsado el proyecto de ley de presupuesto de Francia en el Parlamento sin votación, invocando una herramienta constitucional que eludió a los legisladores. Esta controvertida medida ha llevado a los partidos de la oposición, incluido el Agrupamiento Nacional de Marine Le Pen, a pedir una moción de censura prevista para este miércoles. Barnier, advirtiendo del caos financiero si no se aprueba este presupuesto, hizo concesiones de último minuto en materia de impuestos de atención médica, pero no logró tener el apoyo de la oposición. Si el gobierno colapsa, Macron debe nombrar un nuevo primer ministro, lo que deja en la balanza el futuro político y financiero de Francia. También pendientes de Reino Unido, mirando a la tensión en Siria, también hablando en los últimos minutos de una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora, poniendo el foco ahora mismo en la tensión en Oriente Medio. Acaba de hablar Netanyahu, el primer ministro israelí, ha prometido este lunes una respuesta enérgica contra los disparos de Hezbollah en el monte Dov. Decía literalmente, los disparos de Hezbollah contra el monte Dov constituyen una grave violación del alto el fuego e Israel responderá con firmeza, es lo que declara en una publicación en las redes sociales. No obstante, también afirmó que Israel seguirá haciendo cumplir el alto el fuego. Anteriormente, el grupo militante confirmó que había lanzado un ataque contra posiciones israelíes en la zona del monte Dov. El ataque, según el grupo, fue una advertencia en respuesta a los ataques de las FDI, de las fuerzas de defensa israelíes, contra el Líbano durante el alto el fuego. Las FDI, por su parte, han negado estas acusaciones. Miramos ahora a Reino Unido, y es que va a publicar una estrategia industrial de defensa a finales de la primavera de 2025 con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional del país, equipar adecuadamente a sus fuerzas y garantizar que las empresas centradas en el sector militar ayuden a impulsar el crecimiento económico. Es lo que afirma este lunes el ministro de Defensa, John Healey, quien ha agregado que las amenazas a las que se enfrenta Gran Bretaña eran cada vez mayores dada la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y el aumento de la inestabilidad geopolítica.
política. El gobierno británico fue elegido en julio con la promesa de mejorar el crecimiento y considera que el sector de la defensa es un motor de empleos cualificados bien remunerados. La declaración del lunes pretende que la estrategia se centrara en asociaciones a largo plazo con empresas nacionales para ayudar a impulsar las exportaciones. Decía Haley que el sector de defensa debe ser un motor de empleo y crecimiento, fortaleciendo su seguridad y economía. Miramos ahora a lo que sucede en Siria. El presidente sirio Bashar al-Assad ha denunciado que la ofensiva lanzada por rebeldes y yihadistas en la provincia de Alepo, en el norte del país, busca redibujar el mapa de toda la zona para atender los intereses y objetivos de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Al-Assad ha advertido en una llamada con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, de que esta escalada terrorista trasciende a Siria y busca dividir y fragmentar a toda la zona, si bien ha insistido en el compromiso de su gobierno para eliminar el terrorismo en todos los lugares del país, es lo que apunta un comunicado de la presidencia. El mandatario de Irán ha coincidido en que los intentos de dañar la unidad de Siria suponen un golpe para la estabilidad de toda la zona, fruto de un plan que Pezeshkian atribuye a Israel y Estados Unidos. Por este motivo, ha reafirmado el apoyo de Teherán a los esfuerzos del régimen de al-Assad para contener potenciales amenazas. Estamos mirando a Siria. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian han discutido este lunes una situación agravada que se desarrolla en Siria, subrayando que la agresión perpetrada por grupos terroristas tiene como objetivo socavar la soberanía y la estabilidad socioeconómica del país. Dicen literalmente que se expresa un apoyo incondicional a las acciones de las autoridades legítimas de Siria para restablecer el orden constitucional y la integridad territorial del país. Es lo que subraya el comunicado del Kremlin sobre la conversación telefónica entre ambos presidentes, es decir, el contacto entre los dos líderes fue iniciado por la parte iraní. Hoy temprano Israel prometió tomar medidas tras el presunto despliegue de tropas de Irán en Siria después de que militantes rebeldes capturaran la segunda ciudad más grande de Siria, después de que capturaran Alepo. Precisamente Israel se ha comprometido a tomar medidas apropiadas en respuesta al presunto despliegue de tropas de Irán en Siria en medio de la escalada de tensiones tras la captura de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, por parte de las fuerzas rebeldes, en lo que compartía este lunes el portavoz militar del ejército israelí para los medios árabes, Avichai Adrae. Los medios israelíes informaron anteriormente que milicias respaldadas por Irán, incluidas Kataib Hezbollah de Irak y la brigada Fateh Millón, habían cruzado a Siria desde Irak. Turquía, conocida por apoyar a las fuerzas que se oponen al régimen del presidente Bashar al-Assad, subrayó que no quiere que el conflicto en Siria se intensifique aún más, es lo que declaraba anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan. Miramos de nuevo a Irán. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi ha acusado este lunes a Estados Unidos e Israel de querer desestabilizar Siria mediante el apoyo a grupos armados de la oposición, a los que acusó de terroristas en la actual ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad. Dice que según sus informaciones los sucesos en Siria se deben a grupos terroristas respaldados por Estados Unidos e Israel, es lo que apuntaba en una rueda de prensa en Ankara, donde llegó hoy en visita oficial tras pasar ayer por Damasco. Dice que el régimen sionista juega un papel en esta tensión y no ver esto sería un gran error para los gobiernos de la región. Desestabilizar Siria es un proyecto sionista para nosotros y tendría consecuencias para todos nosotros, lo que asegura el diplomático iraní. Seguimos mirando a Israel, y es que Hezbollah dice que llevó a cabo un ataque defensivo en respuesta a las reiteradas violaciones israelíes de alto el fuego. Una declaración oficial por parte de Hezbollah en la que anuncia que tras reiteradas violaciones iniciadas por Israel del acuerdo de cese de hostilidades que se anunció entraría en vigor el pasado miércoles 27 de noviembre, hay varios disparos contra civiles y ataques aéreos en varias partes del Líbano que han llevado al martirio de los ciudadanos y heridas a otros, además de la continua violación del espacio aéreo libanés por parte de aviones israelíes hostiles que llegaron a la capital, a Beirut, y dado que las revisiones de las autoridades pertinentes para detener estas violaciones no tuvieron éxito, han llevado a cabo una respuesta defensiva de advertencia inicial este lunes, apuntando al sitio Rubaisat al-Alam, perteneciente al ejército enemigo israelí en las colinas ocupadas de Kfar Souba, en el Líbano. Dice que el que advierte está excusado. Es el mensaje por parte de Hezbollah después del primer ataque a Israel desde el comienzo del alto el fuego. También miramos a Hamas. El grupo militante palestino ha informado este lunes que 33 rehenes perdieron la vida en Gaza como resultado de los ataques llevados a cabo por las fuerzas militares israelíes durante la guerra de casi 14 meses. Dice literalmente que 33 prisioneros sionistas fueron asesinados y algunos de ellos están desaparecidos debido al criminal primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ejército fascista, es lo que publica el grupo en Telegram.
También miramos al presidente de Estados Unidos, un Joe Biden, que como saben ha indultado a su hijo Hunter Biden, en lo que supone un giro radical después de haber prometido mantenerse al margen de los procedimientos legales contra el joven Biden, quien se declaró culpable de violaciones fiscales y fue condenado por cargos relacionados con armas de fuego. La Casa Blanca había dicho repetidamente que Biden no indultaría ni conmutaría las sentencias de su hijo, en concreto blanco de los ataques por parte de los republicanos, incluido el propio Donald Trump. Precisamente Hunter Biden ha pedido que se desestimen sus cargos por impuestos federales y posesión de armas, horas después de que su padre, Joe Biden, le otorgara un amplio indulto este domingo. Un indulto que abarca una década y que borra las condenas de Hunter por evadir 1,4 millones de dólares en impuestos y mentir sobre el consumo de drogas en un formulario de compra de armas. El abogado de Hunter afirmó que los cargos deben ser desestimados, señalando el alcance incondicional del indulto. Los críticos apuntaron a que es un flagrante favoritismo, mientras que Biden afirmó que la fiscalía fue injusta y selectiva. Por su parte, Rusia ha criticado esta decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de indultar a su hijo Hunter, quien iba a ser sentenciado por delitos federales relacionados con armas e impuestos, en un cambio de postura respecto a lo que había dicho durante la campaña, apuntando a que no usaría su autoridad ejecutiva para intervenir en el caso de su hijo. El presidente emitió un indulto total e incondicional a Hunter Biden, según dijo en un comunicado de la Casa Blanca este domingo. La portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, condenó esta medida en un comentario al periódico Izvestia, en el que dijo que demostraba que Estados Unidos era una caricatura de la democracia. También miramos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ha descartado la opción de que este país autorice la realización de operativos militares de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. Sheinbaum dice que ha hablado con Trump y que además le ha preguntado en qué pueden ayudar, pero que no van a permitir una invasión de México. La escuchamos. Tuve con el presidente, primero no. En la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo, y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Decía Sheinbaum que por supuesto que no están de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo, es lo que afirmaba la mandataria en conferencia de prensa, al ser cuestionada por las versiones de algunos medios estadounidenses que aseguran que el presidente electo Donald Trump quiere mandar al ejército con el pretexto de considerar a los cárteles como organizaciones terroristas. Sheinbaum recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya impuso mayores controles a la presencia de las agencias estadounidenses en México y que esa es una estrategia que ella va a mantener.